Muy bien, muy buenos días. Continuando con lo que mencionaba Joaco, vamos a hablar de una carta de amor. La Biblia es una carta de amor. Y vamos a seguir con la serie que hemos venido tratando en los últimos domingos. ¿Se acuerdan cómo es el título de esta serie? ¿Qué te quita el sueño? Le dieron la pista allí. Muy bien. Y en esta ocasión nos corresponde hablar de algo muy particular, que en verdad muchas veces y de manera reiterada nos quita el sueño. Y yo quiero hablarles en esta oportunidad cuando la enfermedad me quita el sueño. ¿En alguna ocasión alguno de ustedes ha estado enfermo? Y a veces uno se enferma con mucha más frecuencia que otros eventualmente se enferman. Pero todos, en algún momento o en muchos momentos en el transcurso de nuestras vidas, nos hemos enfermado. Y eso ha causado, obviamente, que en más de una oportunidad hayamos perdido el sueño también por causa de nuestra enfermedad. Algunas enfermedades son leves, llevaderas y temporales. Otras enfermedades son un poco más complejas, son de largo plazo, algunas pueden durar toda la vida. Así que esto tiene que ver con nosotros. Y como seres humanos nosotros siempre estamos buscando el bienestar. Si nos duele algo, buscamos la manera de cómo resolver ese dolor. La ciencia cada vez que encuentra una nueva enfermedad se empeña en encontrar la solución, el medicamento, la medicina para esa enfermedad. Cuando consigue entonces la solución, aparece una nueva enfermedad. Y así vamos, continuamente. En una ocasión se realizó un estudio para calcular también el riesgo que corren las personas cada vez que salen o se quedan en casa. Y eso como para ayudarles cómo manejar y minimizar de pronto este tipo de riesgos. Y quiero leerles un poquito acerca de los resultados del estudio. El 20% de los accidentes fatales suceden en automóviles. El 17% de los accidentes ocurren cuando uno está en casa. El 14% de los accidentes también suceden a los peatones, cuando uno va caminando por una acera, por un andén. Cuando uno va, bien sea de viaje por avión, por mar o por tren, corre el riesgo del 16% también de padecer un accidente. ¿Qué vamos a hacer? Este estudio también descifró que solamente, escuche bien, el 0.001% de las personas que sufren algún accidente sucede dentro de la iglesia, en un servicio de escuela dominical como hoy. Así que si usted quiere minimizar el riesgo y padecer menos problemas de salud, venga más a la iglesia, pase más tiempo en la iglesia. Ahí ya tiene una buena solución para problemas de salud. Yo quiero invitarles para que leamos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Si tienen otra versión, por favor me pueden seguir. Dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando la enfermedad te quita el sueño. Vamos a orar. Ponemos este tiempo en manos del Señor. Padre,
muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque cada una de las palabras contenidas aquí en la Biblia están puestas allí con el propósito de que seamos edificados, que seamos instruidos en tu verdad y que a la luz de tu palabra podamos, Señor, a andar. Que a la luz de tu palabra nosotros también podamos tomar decisiones y ser guiados bajo tu instrucción. Padre, yo te pido que nos dirijas en esta tarde, que nos guíes y que podamos tener corazones abiertos y receptivos para lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál era el aguijón de Pablo en la carne? Probablemente fue alguna enfermedad o alguna debilidad. La Biblia no es precisa en ese aspecto y hay varias posibilidades. Pero cuando la enfermedad nos quita el sueño, tiene varios propósitos y el primer propósito es para mantenernos humildes. Aquí Pablo en esta porción de la Escritura dice, para evitar, y eso dice en la nueva versión internacional, para evitar que me volviera presumido, una espina me fue clavada en el cuerpo. La nueva traducción viviente, me parece interesante la forma como lo expresa, dice, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Será que Pablo tenía problemas con el orgullo? ¿Será que en algún momento nosotros podemos llegar a tener problemas con el orgullo o ser presumidos? La primera manifestación de orgullo sucedió en el cielo. Allí la Biblia nos cuenta que un querubín grande y protector se enorgulleció de cómo había sido hecho, de cómo había sido formado, y por causa del orgullo, entonces Dios lo expulsó del cielo. Y a partir de ese momento, ese querubín grande y protector se convirtió en nuestro adversario. Ya saben de quién les hablo, ¿verdad? A partir desde la aparición del primer ser humano en la tierra hasta el día de hoy, nosotros de alguna manera, en alguna medida, hemos tenido problemas con el orgullo. En algunos casos se hace más evidente, ¿verdad? En algunos casos se puede disimular un poquito más. En algunos casos el orgullo es muy fuerte, muy abrasador. En otros es un poco más manejable, más manejado. Pero todos, desde el primer hombre hasta hoy, hemos tenido problemas con el orgullo. Por eso, para evitar, en este caso, que nos volviéramos presumidos, Dios muchas veces usa diferentes circunstancias y situaciones, y muchas de esas pueden ser, como le sucedió a Pablo, un aguijón en la carne para evitar eso, porque tenemos la tendencia al orgullo. Es muy fácil. No tenemos que tener grandes logros ni muchas cosas para volvernos presumidos o orgullosos. Miren, es por causa del orgullo que muchas veces nosotros nos negamos a perdonar. Es muchas veces por causa del orgullo que nos negamos a pedir perdón. Es muchas veces también por causa del orgullo que nosotros rechazamos pedir ayuda o ayudar a otras personas también. Es por causa del orgullo que muchas veces nos negamos a reconocer nuestros errores, aunque son muy evidentes. Así que causa muchos problemas el orgullo. Miren, por causa del orgullo muchas veces nos negamos a hacer muchas cosas que tienen el potencial, el poder de impactar de una manera grande y positiva a las personas. Y tienen el potencial también de transformar las circunstancias. Pero muchas veces por ese problema y ese pecado del orgullo no lo hacemos. Dios dice algo con relación a los orgullosos, y es que Él los abomina, no le gusta. Dice en el libro de Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que la tendencia nuestra, de nuestro corazón, es a ser autosuficientes, es a ser independientes, inclusive del mismo Dios. ¿Qué tanto necesitamos nosotros a Dios? Mucho. ¿Con qué frecuencia necesitamos nosotros a Dios? Todos los días, siempre. No hay un solo día en que podamos prescindir de la intervención, de la ayuda de Dios en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros, por nuestra autosuficiencia, no tenemos en cuenta a Dios.
pero eso no es nuevo. Eso ya ha venido sucediendo antes. Jeremías habló acerca de la nación, del pueblo de Israel, diciendo estas palabras: mire, 2 males ha hecho mi pueblo. Es como si Dios estuviera hablando allí a través de Jeremías. 2 males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, segundo, cisternas rotas que no retienen agua. Imagínese usted yendo por un sitio, por un desierto, con un sol abrasador, con un calor impresionante, encontrar un oasis provisto por Dios, y usted dice: no, yo prefiero con mi propia palita buscar donde encuentro agua, y encuentra agua, pero resulta que se filtra y no la aprovecha. Eso tiene que ver con el orgullo, y es un mal tremendo. Por eso Dios le dijo a Pablo: mire, para evitar que te vuelvas presumido, te voy a dar un aguijón en la carne. Y es probable que nosotros tengamos algún aguijón en la carne. Es probable que allí, mientras usted está sentado, está diciendo: ups, es verdad, yo tengo un aguijón, yo tengo algo que continuamente me está chuzando, molestando, inquietando. Hay capítulos en nuestras vidas, en el transcurso de nuestras vidas, que llegan a un punto de cerrarse. Pero hay capítulos en la vida de las personas que nunca se cierran y muchas veces se convierten también en aguijones, en situaciones complejas y complicadas, que el propósito de Dios, al permitir esas situaciones, es evitar que nosotros nos volvamos orgullosos y presumidos, y es para mantenernos humildes, porque Él sabe qué tanto daño nos hace a nosotros mismos el orgullo y la presunción. Por eso usa diferentes situaciones. Por eso Pablo reconoce finalmente: para evitar que me vuelva presumido, me fue dado este aguijón, esa espina, que, como les dije, no sabemos si era una enfermedad, una debilidad, pero sí fue algo que le atormentó muchas veces. El Señor, en una ocasión, hablando en el libro de Isaías, quiero leerles este pasaje, Isaías 57:15, no tienen que buscarlo, lo pueden anotar, pero mire estas palabras. Escribió así Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, escuche bien, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios, a propósito, escogió vivir, como dice allí, en la altura y en la santidad, pero también decidió y escogió vivir también con el quebrantado y humilde. ¿Saben por qué? Es que muchas veces nuestra tendencia a la autosuficiencia nos aleja a nosotros de Dios. Reconociendo y sabiendo Dios qué tan importante es que nosotros nos mantengamos apegados a Él. Por eso dice: yo quiero habitar con aquel que es humilde de corazón, porque aunque Él no lo reconozca, yo sí sé qué tanto y con qué tanta frecuencia Él necesita de mí. Por eso Dios decidió, como dice aquí la palabra, habitar con el quebrantado y humilde. Por eso muchas veces pasamos por situaciones que en nuestras vidas se presentan como aguijones, como situaciones punzantes, grandes o pequeñas, que nos ayudan a reconocer que debemos ser humildes, porque es allí, en esa actitud, bajo esas condiciones, en que Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él también. Hay otro aspecto muy importante que tiene que ver cuando la enfermedad me quita el sueño. Y el segundo aspecto es para experimentar la suficiencia de la gracia de Dios. Ese es el siguiente aspecto. Y Pablo decía: 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y eso me hacía pensar: ¿cuántas veces nosotros hemos rogado a Dios, hemos implorado a Dios por alguna enfermedad que padecemos nosotros, o por alguna enfermedad de algún familiar? Y muy probablemente usted haya orado por Dios más de 3 veces. Es probable que haya orado por días, por semanas, por meses, inclusive por años. Pero ¿será que Dios se olvidó del asunto, de la situación, y quizá no respondió o está muy atrás allí en su agenda de respuestas? Dios siempre responde.
Dios no siempre sana a sus hijos, pero siempre demuestra y extiende su amor y su misericordia. Muchas veces entonces nosotros podemos volver a la palabra y decir con Pablo, o repetir esas palabras que Dios le dijo a Pablo: mi gracia es todo lo que necesitas. A veces pensamos que nosotros necesitamos o mejor salud, o mejores recursos, o mejores oportunidades, pero Dios dice: bástate mi gracia. Lo que tú necesitas realmente es mi gracia, es todo lo que necesitas. Hay varias formas en que Dios nos responde. Allí aparecen sus bosquejos para que lo tengan en cuenta. Hay varias formas como Dios nos responde a nosotros como sus hijos. Y la primera dice: sí, estaba esperando que me lo pidieras. Muchas veces Dios está dispuesto, listo a responder, pero la parte que nos corresponde a nosotros es pedirle a Él. Y Él dice: sí, estaba esperando que me lo pidieras. Otras veces dice: sí, y toma un poco más. Muchas veces Dios nos da por anticipado, sabiendo que más adelante vamos a necesitar lo que Él nos está dando ahorita. Y por eso Él nos dice: sí, toma un poco más. Pero a veces Dios nos dice: no, te amo demasiado. Eso lo quieres, pero no lo necesitas. Por eso no, porque te amo. Y a veces Dios nos dice: espera, todavía no es el momento. Espera todavía un poco más. Cuando pasamos nosotros por crisis, por dificultades, por problemas en el área de nuestra salud, si ustedes se dan cuenta, es precisamente en esos momentos, en esas situaciones, cuando más oramos, cuando más buscamos a Dios, cuando más nos sentimos cerca de Él. Y está bien, eso es bueno, Dios quiere eso, pero lo que más quiere es que esa actitud de buscarle, de orar continuamente, de interceder continuamente, debe ser una situación continua y permanente en nuestras vidas, no eventualmente cuando más le necesitemos. Él quiere que todo el tiempo le busquemos, en toda oportunidad. Muchas personas han llegado a conocer acerca de Cristo, acerca de Dios como su Salvador, precisamente por causa de una enfermedad. Y por causa de la enfermedad entonces llegan a Él y el Señor les guía, les sana inclusive, aunque no siempre lo hace. Pero no siempre las personas que llegan a Dios por causa de una enfermedad permanecen fieles y firmes a Él. La Biblia nos narra de la situación de 10 hombres, 10 leprosos. Iba el Señor Jesús llegando a Jerusalén, era necesario pasar por Samaria y Galilea, y de pronto se encuentran 10 hombres leprosos. Y desde lejos estos hombres leprosos dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y entonces el Señor le dijo: bien, vayan y preséntense al sumo sacerdote. Y esos 10 hombres se fueron caminando a presentarse. Y en el proceso, mientras iban, todos fueron sanos, los 10. Pero de los 10, uno solo regresó y se arrodilló y se postró delante del Señor Jesús y le dio las gracias a Dios. Y el Señor Jesús le dice: hola, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde está el resto? Solamente él ha venido y es samaritano. A veces suele pasar, sucedió y sucede actualmente también. Pero lo que Dios quiere es que en medio de esas situaciones de enfermedad que impactan nuestras vidas, que nos impactan y nos quitan el sueño, que nosotros le busquemos más a Él. Precisamente porque la gracia de Dios es suficiente y Él quiere extender su gracia sobre nosotros en medio de estas situaciones. Las enfermedades muchas veces tienen el potencial de volvernos a nosotros más sensibles, más dóciles, más manejables, más maleables. Y es precisamente a través de esas situaciones donde nosotros ponemos poca resistencia a la intervención de Dios en nuestras vidas, es en esas ocasiones donde Dios quiere actuar más y donde Él quiere reiterarnos y decirnos a nosotros: mi gracia es todo lo que tú necesitas, bástate mi gracia. Es verdad que hay situaciones complejas como aguijones, grandes, variados, diversos, pero para sobrellevarlo, lo que tú necesitas entender es que mi gracia es todo lo que tú necesitas.
Pablo escribió en una ocasión también a los Corintios, unas páginas atrás allí, y él decía, miren, cuando él estaba pasando inclusive por pruebas y dificultades, y también la gente de la iglesia en Corinto, él decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él estaba diciendo que esos padecimientos, que esas situaciones complejas, difíciles, aún en el área de salud, esos aguijones fuertes, eran leves y temporales, pero tenían un resultado extraordinario. Dicen que tienen un efecto de producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiere decir que cada vez como que anhelamos estar más cerca de Dios, cada vez anhelamos estar más en su presencia, permanentemente con Él. Que cada vez anhelamos más el momento en estar definitivamente con Él en el cielo. Y eso es el resultado de esas leves tribulaciones momentáneas que a veces se convierten en aguijones en nuestras vidas, que Dios permite con el propósito de que experimentemos la suficiencia de su gracia en nuestras vidas. Las enfermedades realmente son una oportunidad que Dios permite en nuestras vidas para conocerle mejor. Son en verdad una excelente oportunidad para que conozcamos más y abundantemente de la gracia que Él tiene dispuesta para nosotros. Las enfermedades no siempre son por causa del pecado. Es verdad que a raíz o como consecuencia del pecado que entró en la humanidad vino enfermedad y vino la muerte, pero no todas las enfermedades son por causa del pecado. Y eso es bueno tenerlo claro. También hubo una ocasión donde los discípulos dijeron al Señor, se encontraron con un hombre que había nacido ciego. Y entonces los discípulos le dijeron, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y entonces Jesús le dijo, no pecó ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, si pasamos por una situación compleja, complicada, de enfermedad, de corto plazo, de largo plazo, que no entendemos, Dios está diciéndole, miren, esto es para que mis obras se manifiesten en usted. Esto es para que usted pueda aprender que mi gracia es todo lo que usted necesita. Y eso fue lo que realmente logró aprender Pablo, que la gracia de Dios sí es suficiente. Hay otro aspecto también importante en este tema de cuando la enfermedad me quita el sueño, y es para experimentar el poder de Dios. Y Pablo también escribió, mi poder se perfecciona en la debilidad. En otra versión dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Cómo así? Que es a través de mi debilidad, de mi insuficiencia, que actúa mejor el poder de Dios. Y es precisamente como veníamos hablando, cuando pasamos por situaciones donde nos hace doblegar, nos hace más dóciles, para que Dios en verdad manifieste su poder. Dios no ha escogido manifestarse mejor a través de nuestras excelentes capacidades, ni de nuestras destrezas. Él no ha escogido eso. Él ha escogido formarnos, obrar a través de nosotros, es a través de nuestras debilidades. Es muy a veces paradójico darnos cuenta que muchas veces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, podemos experimentarla en situaciones donde todo el mundo quizá estaría corriendo y desesperado. Eso solamente actúa en nosotros a través del poder de Dios. A veces es también difícil de entender cómo personas en medio de situaciones difíciles pueden expresar un gozo que es grande, inclusive contagioso. Hay ocasiones donde muchas veces uno puede ir a una persona con el plan de animarla, de consolarla por causa de sus padecimientos, de su enfermedad, y resulta uno animado por esa persona. Resulta uno, wow, yo iba con el plan de animarla y ella me animó a mí y está postrada desde hace tiempo en ese lecho de enfermedad. Pero eso solo puede venir a través del poder de Dios actuando en medio de nuestra debilidad. En medio de esa debilidad también Dios quiere que nosotros expresemos y manifestamos esa esperanza viva y gloriosa. Miren, no hay un tratamiento médico
que pueda producir paz. No hay un medicamento que le dé a usted esa paz que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. No hay un tratamiento médico para eso. No hay tampoco ninguna intervención quirúrgica que produzca en la vida suya un gozo que es indescifrable, que es difícil de pronunciar y de explicar. No lo hay. No hay ninguna terapia capaz de producir en usted una esperanza viva. No la hay. Eso solamente puede ser el resultado de la intervención de Dios en su propia vida. Así que el gozo, la paz y la esperanza que nosotros experimentamos en medio de situaciones que nos quitan el sueño, en medio de situaciones que a nosotros vemos complejas, dolorosas como aguijones, esas enfermedades, en medio de eso solamente por el poder y la intervención de Dios pueden salir a flote. Es por el efecto de ese poder de Dios que nosotros podemos pasar con gozo por medio de debilidades, en medio de ofensas y de necesidades. Por eso al final Pablo estaba diciendo, miren, cuando yo soy débil, cuando en verdad yo me siento ya postrado por el suelo, allí es que experimento el poder y la fortaleza de Dios. No antes, no en otras circunstancias, no allí. Por eso Dios ha escogido diversas situaciones para manifestar en él su poder y su gracia. Cuando la enfermedad le quita el sueño, entonces es para mantenernos humildes. Cuando la enfermedad nos quita el sueño, es para experimentar la suficiencia de la gracia de Dios. Y cuando la enfermedad le quita el sueño, es para experimentar el poder de Dios. Así que cada vez que pase por una situación así, es probable que entonces Dios quiera que usted conozca más de su poder. Es probable que Dios quiera que le conozca un poco más profundamente acerca de su gracia. Y es muy probable que Dios quiere que usted se mantenga humilde, porque Él sabe qué tanto daño hace el orgullo en nuestras vidas, qué tanto nos aleja a nosotros de Dios. Así que debemos en verdad agradecer a Dios por las diversas oportunidades donde su gracia se manifiesta en nosotros, donde su poder se manifiesta en nosotros y donde nos da oportunidades para mantenernos humildes. Porque Él ha dicho, yo quiero habitar con aquel que es humilde de corazón. Vamos a orar y damos gracias a Dios. Padre, en verdad te queremos agradecer. Te queremos agradecer por tu palabra, porque a través de ella tú nos enseñas y a través de ella tú nos muestras la gran necesidad que nosotros tenemos de ti. Padre, gracias porque a través de las situaciones tan difíciles como las enfermedades en nuestras vidas y en medio de ellas, tú permites que podamos experimentar la suficiencia de tu gracia, la suficiencia de tu poder, y nos ayudas también a mantenernos dóciles y humildes. Padre, queremos agradecerte también porque eres un Dios que nos conoce perfectamente y en la medida en que nos conoces también, sabes cuáles son las situaciones, las